Muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todos. Presento de antemano las excusas de esta presentación que para algunos de ustedes están muy familiarizados con el reglamento. La pueden encontrar bastante simple, pero es necesario repasar estos conceptos básicos para aquellas personas que no están muy familiarizadas, porque todos estos elementos van a ser indispensables para todas las futuras presentaciones y discusiones que tendremos en los siguientes días por parte de mis colegas de servicios terrenales y espaciales. En primer lugar, es hacer una pequeña precisión entre lo que es el espectro electromagnético y el espectro radioeléctrico. Cuando hablamos del espectro electromagnético, incluye absolutamente todas las frecuencias electromagnéticas, desde las frecuencias extremadamente bajas, pasando por el espectro radioeléctrico, las frecuencias infrarrojas, el rango visible, el rango ultravioleta, los rayos de muy alta densidad, etcétera, etcétera. Las frecuencias extremadamente elevadas son las que se conocen como frecuencias ionizantes o radiaciones ionizantes, y las frecuencias más bajas son las radiaciones no ionizantes, las que incluyen el espectro radioeléctrico. Fue decidido que la parte inferior del espectro electromagnético iba a ser utilizado con fines de telecomunicaciones, y eso es lo que llamamos el espectro radioeléctrico. Entonces, cuando utilizamos en nuestro contexto el término espectro, estamos suponiendo por defecto que nos referimos al espectro radioeléctrico, que ha sido definido en el reglamento de radio precisamente como todas las frecuencias por debajo de 3.000 GHz y que se radien de manera abierta. Este límite de 3.000 GHz es un límite, digamos, arbitrario, no corresponde a un fenómeno de la naturaleza. Si en determinado momento las conferencias deciden que es necesario ampliar este límite, lo pueden hacer, pero si ustedes miran el reglamento de radio, pues podemos ver que la mayoría del espectro por encima de 250 GHz está para uso futuro, no ha sido aún atribuido. La mayoría de las atribuciones están por debajo de 100 GHz, lo que significa que estamos utilizando solamente el 3–4% del espectro, y por lo tanto no se ve la necesidad en el mediano plazo. Podría arriesgarme a hablar de que en unos 16, 20 años, las próximas 4 o 5 conferencias, la necesidad de avanzar ese límite. De hecho, ya en el pasado fue uno de los temas que se estuvo estudiando en una de las comisiones de estudio, y la conclusión es que aún no es necesario correr ese límite. Aquí es una tabla comparativa, precisamente saber qué es y qué no es espectro. Tal vez el caso más importante de más referencia es los enlaces en infrarrojo. Existen equipos que se llaman Urban Link, que permiten hacer enlaces en infrarrojo de la terraza de un edificio a otro. Y ese caso pues se está radiando de manera abierta, pero utiliza una frecuencia por encima de 3.000 GHz y no formaría parte del espectro radioeléctrico. No significa que las administraciones no puedan regular, si lo consideran necesario, el uso de frecuencias por encima de 3.000 GHz. Simplemente que es importante tener en cuenta que en ese caso no se puede aplicar la regulación relacionada con el espectro radioeléctrico, y en particular con el reglamento de radiocomunicaciones. Requerirían para eso una regulación específica. Entonces, para resumir, aquí estaremos hablando de frecuencias por debajo de 3.000 GHz que se radien de manera abierta. En la mayoría de los países se consideran sus instrumentos jurídicos, y así lo contempla el reglamento de radio, que el espectro radioeléctrico, el espectro por defecto, es un recurso natural por ser un fenómeno de la naturaleza. No se puede replicar, no es como la agricultura, que puede reproducirse, y es un recurso que es escaso, en general porque la cantidad de información en megabit por segundo que se puede transmitir por megahertz es limitada. Por lo tanto, es necesario que este recurso sea compartido entre los diferentes servicios. Y esa es la esencia entonces de lo que es la gestión y la regulación del espectro, tanto a nivel nacional como internacional. Cómo poder garantizar que se utilice estas frecuencias en el mismo sitio, al mismo tiempo, por los diferentes servicios, sin causarse interferencias.
Esa es la esencia de la gestión del espectro, evitar las interferencias entre servicios que utilicen las mismas frecuencias o frecuencias cercanas en las mismas áreas. Como no se puede confinar el uso del espectro a una región, a un límite determinado, no se pueden establecer fronteras como se puede hacer con los controles de aduana de un país a otro o los controles de tráfico de capitales o de personas. El fenómeno radioeléctrico es un fenómeno de la naturaleza, es inevitable que una estación desde un país radie en un país vecino, sobre todo si la estación está cerca en la zona fronteriza, y de ahí la necesidad entonces de coordinar el uso de estas frecuencias a nivel internacional. Fue el espíritu con el que se creó el reglamento de radiocomunicaciones, que ya en las primeras sesiones nos hablaron de la historia de este reglamento que es entonces elaborado por las administraciones durante las conferencias mundiales de radio, que son el único espacio autorizado para modificar y actualizar este instrumento. La UIT actúa entonces como depositario de este tratado y es importante resaltar que esto como tratado internacional es de carácter vinculante para las administraciones, que deben entonces garantizar que el uso que hagan en sus territorios de estas frecuencias esté acorde con el reglamento de radiocomunicaciones. La última versión que tenemos, pues la que se acabó de publicar hace algunos meses, que es la edición 2024, que contiene las decisiones de la conferencia del 2023, el cual será válido hasta la próxima edición, que se publicará en mediados del 2028, recopilando las decisiones que haya hecho la conferencia del 2027. En ese link ustedes pueden descargar el reglamento de radio de manera directa en los 6 lenguajes de la Unión. Se compone de 4 grandes volúmenes. El volumen 1, digamos el corazón del reglamento, que son los artículos. Hay 52 artículos y pues digamos, tal vez el más relevante será precisamente el artículo 5, del que ya hablaremos, que es el cuadro de atribución de bandas de frecuencias, también conocido como el cuadro internacional de bandas de frecuencias. El volumen 2 contiene los apéndices, esencialmente todo lo que son las bandas planificadas, tanto de los servicios terrenales como espaciales, que tienen como objeto garantizar el acceso equitativo a todas las administraciones de algunas frecuencias y para algunos servicios cuyo uso requería esta planificación. Los volúmenes 3 contienen resoluciones y recomendaciones de la conferencia y el volumen 4 es lo que se conocen como las recomendaciones del sector I2R que fueron incorporados por referencia. Aquellas recomendaciones que están muy bien detalladas y que la conferencia consideró que en vez de repetir lo que ya estaba en una recomendación, podía ser incorporado. Pero esta incorporación pues, debe ser hecha con sumo cuidado, como ya lo vamos a indicar. Importante, en primer lugar, hacer la distinción entre resoluciones y recomendaciones que salen de la conferencia y que están contenidas en el volumen 3, y las resoluciones y recomendaciones que salen del sector de los grupos de estudio, como ya nuestro jefe Sergio Bonomo les explicó. Todas las resoluciones y recomendaciones que empiecen por I2R son resoluciones o recomendaciones que salen de las comisiones de estudio y que están contenidas o en el libro de resoluciones, como lo decía la Asamblea, o en todas las recomendaciones que publica el sector, que son alrededor de 1.200 recomendaciones en vigor. Las resoluciones y recomendaciones de las conferencias están contenidas en el volumen 3 y ustedes las van a reconocer simplemente porque después del título de resolución o recomendación encontrarán entre paréntesis la sigla WRC en inglés, que se refiere precisamente a una indicación que es un producto de la conferencia. Las recomendaciones que se incorporan por referencia, estas incorporaciones son muy específicas.
no significa que porque una recomendación se incorporó por referencia, esta incorporación es válida en todo el reglamento y a veces tampoco toda la recomendación. Entonces son muy específicos. En caso de cualquier duda, la sugerencia es vayan al volumen 4 y al final del volumen hay una tabla en la cual van a encontrar la lista de las recomendaciones organizadas por número y en la última columna encontrarán en qué disposiciones específicas es que esta incorporación es válida. Esto es importante porque aunque se habla de recomendación y es voluntaria, cuando se incorpora por referencia forma parte integral del reglamento y por lo tanto se vuelve obligatoria. Pero repito, esta obligatoriedad, esta vinculación es única y exclusivamente en las disposiciones que lo indique la tabla. Ustedes van a encontrar en el reglamento muchas veces, referencias a recomendaciones I2R. En caso de duda para saber si está incorporada o no, pues miren el lenguaje. En inglés se utiliza la expresión shall y should. Si dice shall, es porque está incorporada y es obligatoria. Si dice should, es porque es voluntaria. La otra manera de identificarlo es cuando la recomendación se incorpora por referencia, se debe indicar específicamente qué versión. Entonces siempre van a encontrar recomendación I2R SM 23-2 o -3, mientras que cuando es voluntario se indica la versión más reciente de. Precisamente uno de los ítems recurrentes de cada conferencia es revisar si hay nuevas versiones de estas recomendaciones para que la conferencia decida si lo actualiza o no. Tenemos en el reglamento entonces dos grandes mundos, el mundo terrenal y el mundo espacial. Antes de 1957, como nos habían presentado, pues no existían los satélites, no había por lo tanto comunicaciones por satélite, entonces todos los servicios eran terrenales, entonces no había necesidad de utilizar la palabra fijo terrenal, radiodifusión terrenal, simplemente se hablaba de fijo, radiodifusión, móvil, etcétera. Cuando se decide en el 63 que hay que hacer atribuciones de frecuencias a los servicios espaciales, de manera muy práctica, la conferencia decide que no va a modificar la gramática de lo que ya existe, sino que se va a hacer la diferencia de lo que se agrega. Y por eso en el reglamento, por defecto, los servicios son terrenales, todos los servicios espaciales deben estar específicamente indicados. En inglés se utiliza Score Satellite, en español servicio fijo por satélite, móvil por satélite, etcétera. Entonces, en tanto no exista la palabra Score Satellite, el servicio por defecto es servicio terrenal. El otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es que algunos servicios abarcan otros servicios. El caso más relevante tal vez es el de los servicios móviles. Si encuentran la palabra móvil sin especificación, puede ser móvil terrestre, móvil aeronáutica o móvil marítimo. Si se quiere restringir el área, se debe indicar específicamente móvil aeronáutico o móvil terrestre. Igual pasa con los servicios de radiodeterminación, que pueden ser de radiolocalización o de radionavegación. Y por otro lado están las estaciones. Entonces, los servicios es para qué fin se quiere utilizar una banda determinada y las estaciones es el conjunto, digamos, de equipos, de hardware que van a poner en servicio, van a hacer uso de esa frecuencia para el servicio correspondiente. En el reglamento están definidos 41 servicios radioeléctricos y 53 tipos de estaciones. Hay más estaciones que servicios porque algunos tipos de servicios involucran más de una estación. Es importante ahora hacer aclaración un poco el lenguaje. En inglés no hay dificultad con eso porque en inglés se habla de terrestrial stations, air station y land station, pero en francés y en español que hay una raíz común de la palabra tierra que puede referirse a a tierra firme o puede referirse al planeta, se confunde mucho el concepto terrenal con terrestre.
En español o en francés es importante hacer la distinción service de terre u estación terrenal para distinguirlo de estación terrestre o estación terrena, para indicar si hay o no el uso de satélite y sobre todo no confundirlo con terrestre, que se refiere a que es diferente a marítimo o aeronáutico. Repito, este problema no existe en inglés, pero sí se debe hacer con mucho cuidado en español y en francés, donde es muy común que se confundan los términos terrenal con terrestre. El reglamento define tres grandes procesos a nivel de la gestión de las frecuencias: las atribuciones, allocations, las adjudicaciones, allotment, y las asignaciones, assignment. En general, el reglamento, con la excepción de lo que encontrarán en el volumen 2, donde hubo que hacer una adjudicación y a veces hasta asignación para poderle garantizar un recurso a todos los países en ciertas bandas y servicios, en general el reglamento se enfoca más en las atribuciones, donde las adjudicaciones y asignaciones corresponden ya a la gestión de espectro de cada país a nivel nacional. También importante resaltar que también es muy común confundir estas expresiones de atribuciones y asignaciones, inclusive en inglés o en francés o en español. Ustedes buscan en los diccionarios y las encuentran como sinónimos. En el contexto de la gestión del espectro hay que tener mucho cuidado porque son muy diferentes y es muy común que cuando se hace la traducción del original al inglés, al francés o al español, se tergiversen las palabras y la palabra allocation sea traducida como assignment o viceversa. Las atribuciones se hacen a uno o varios de los servicios radioeléctricos. ¿Para qué servicio se va a utilizar una determinada banda? Las asignaciones son las especificaciones técnicas de las estaciones que van a prestar ese servicio. Existen otros conceptos en el reglamento que no están definidos, que son las designaciones y las identificaciones, por eso no los encuentran en la tabla principal, se encuentran a través de pie de notas. En particular, las designaciones que se encuentran para las aplicaciones científicas, industriales y médicas, que como bien dice el pie de nota, no son servicios de telecomunicaciones, así no lo consideran, y por eso los famosos ISM no se encuentran en la tabla principal. También hay designaciones de frecuencias que pueden utilizar plataforma hubs, aclarando que las hubs son estaciones y no servicios, entonces habría que indicar para qué tipo de servicio se va a utilizar esa plataforma. Y las más conocidas son las identificaciones que hay para los servicios satelitales de muy alta densidad, satélites de banda ancha, y las más conocidas las identificaciones para IMT. Estos procesos, como no están definidos, ustedes siempre los encontrarán en los pie de notas como de carácter voluntario, no son vinculantes. Ya en el pasado hubo discusiones si se debería o no de hacer una definición, si inclusive se elevaban al cuadro principal. Pues la consideración de las conferencias es que no es necesario todavía y pues por ahora estos procesos de identificación han funcionado y pues son un mensaje que se manda a la industria del interés de un grupo de países o de muchos países de utilizar una banda para una aplicación determinada. Esto teniendo en cuenta que el reglamento es neutro. En el reglamento, en las atribuciones que ustedes encuentran, es para alguno de los 41 servicios radioeléctricos. El reglamento no hace atribuciones para aplicaciones particulares. Hay recomendaciones a través de pie de notas, como es el caso de IMT. No hace atribuciones a tecnologías ni tampoco define perfiles de usuarios. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, el más interesantes, ustedes van a encontrar en el reglamento radiodifusión, pero no encuentran en el cuadro principal radiodifusión sonora o radiodifusión de televisión, porque se considera que son aplicaciones particulares del servicio de radiodifusión. Existen atribuciones a título primario y a título secundario. Las primarias las van a identificar porque se utilizan letras mayúsculas y las secundarias porque se utilizan letras minúsculas. Me adelanto un poco acá.
La diferencia está en las versiones en árabe y en chino, donde no existe en sus alfabetos las letras capitales, entonces se utiliza es el resaltado. Los servicios primarios son todos iguales entre sí, no hay un servicio más primario que otro. Los servicios secundarios no deben interferir ni reclamar protecciones de estaciones primarias, ni presentes ni futuras, pero pueden tener prioridad con respecto a otras estaciones secundarias futuras. Eso es básicamente lo que hay en el reglamento. Es importante aclarar, no hay un servicio terciario, hay primarios y secundarios. Lo otro son usos autorizados que están a través de pie de notas. Lo que habíamos comentado en los caracteres. También es importante mencionar que están listadas por orden alfabético. Ustedes encuentran primero el bloque de todos los primarios, luego el bloque de todos los secundarios, que se organizan por orden alfabético, pero en francés. Por eso encuentran, por ejemplo, en inglés primero fix y luego broadcasting, porque el orden era en francés. Pero no porque un servicio, por ejemplo, primario esté por debajo en la lista, es que sea menos primario. No hay sino diferencia entre primarios y secundarios. Ya habían comentado que el mundo se ha dividido para efectos del reglamento en 3 regiones. La región 1, que es Europa, África y toda la antigua Unión Soviética. La región 3, que sería toda la parte central y sur de Asia y toda la Oceanía. Y la región 2, que son las Américas. Esta es la esencia entonces de la parte del reglamento, que es el cuadro de atribución de bandas de frecuencias. Son 3 columnas, una columna para cada región. Cada región tiene digamos, una especie de cajita en la que se indican las frecuencias. Por efectos prácticos no se indica las unidades, si están en kilohertz, en megahertz, para cada uno de ellos ustedes lo van a encontrar en la parte superior de la página, donde se le va a indicar si las frecuencias de esa hoja están en kilohertz, megahertz o gigahertz. Y aquí vemos los diferentes escenarios, pues el mundo ideal, como ven al río de móvil marítimo, una frecuencia atribuida de manera universal y de forma primaria para todos los países. No hay servicios coprimarios, no hay secundarios, pero pues es imposible hacerlo en el espectro para los 41 servicios. En la mayoría de los casos van a encontrar más ejemplos como los que ven abajo, y van a encontrar unos numerales que son los piedenotas. Cuando el numeral está al frente de un servicio es porque el piedenota se refiere únicamente a ese servicio. Si el numeral está al fondo de la cajita del cuadro es porque se refiere o afecta varios de los servicios que estén en esa caja. Y vamos a referir, hay muchos pidenotas que son de carácter técnico para hacer identificaciones o designaciones, para especificaciones técnicas, etcétera, pero digamos los que son de más complejidad en esto, lo que se conocen como los pidenotas de países. Y son algunos pidenotas a través de los cuales un país o un grupo de países o una región hacen una modificación a ese cuadro principal. Y hay 3 grandes formas de hacerlo. Uno, lo que es diferente categoría de servicio, es decir, un grupo de países decide que van a tener las mismas servicios que están en el cuadro, pero algunos de los servicios que son secundarios los quieren convertir en primarios o viceversa. Es lo que se llama diferente categoría de servicio. El segundo tipo es lo que se llaman atribuciones adicionales. Se quiere tener lo mismo que hay en el cuadro principal, pero se quieren agregar algunos servicios. Aquí pusimos el ejemplo, se quiere agregar, por ejemplo, radiodifusión a título primario. Y los más complicados, los que se llaman las atribuciones alternativas, que simplemente reemplazan en la totalidad el cuadro por unas atribuciones diferentes. Estas modificaciones, como bien comprenderán, son pues muy delicadas y por lo tanto tienen que ser demasiado específicas. Entonces el piedenota que haga esa modificación debe indicar muy claramente el país, el grupo de países o el área que está haciendo esa modificación, el rango de frecuencias que no necesariamente es para toda la cajita, puede ser una parte de ella o la parte superior de una y la parte inferior de la siguiente. ¿Qué tipo de modificación va a ser a la atribución? ¿Cuáles son los servicios que se van a modificar? Y si hay o no restricciones. Aquí hay 2 ejemplos y les llamo la atención sobre lo siguiente. Los numerales 5, 23, 34 y 38 indican muy claramente cuáles son
los derechos y las restricciones de estos pie de notas. En particular, se indica claramente que estas modificaciones son válidas única y exclusivamente en los países que están en dichos pie de notas. Los países que no estén en ese pie de nota, pues entonces estarán tomando por referencia el cuadro principal. También es importante indicar lo que dice la resolución 28, que los pie de nota son parte integral del reglamento. Y por lo tanto, esto resulta en que hay tantas versiones de este artículo 5 de esta tabla como países. Eso es precisamente lo que en la sesión siguiente mi colega les va a ilustrar. Y lo último, recuerden, como ya he mencionado, que el reglamento tiene en algunas partes reglas de procedimiento. Entonces es importante que en cada provisión del reglamento verifiquen o no la existencia de las reglas de procedimiento. Con esto termino mi presentación. Me disculpan si me extendí un poquito en tiempo. Muchísimas gracias.